Muy buenos días a todos, estamos saludándoles desde Mi Tiempo con Dios, devocional que hacemos desde Ontario, Canadá, desde su comunidad cristiana La Roca de Betel. Venimos leyendo el libro de los Romanos y hoy vamos a leer el capítulo 9 completo, pero orando y pidiéndole al Señor que nos guíe en este capítulo, en la lectura y en la meditación que tengamos hoy. Así que oremos. Amado Padre, gracias te damos por este tiempo que nos permites en esta mañana, Señor, tener en tu presencia, Señor. Queremos escudriñar tu palabra, Señor. Queremos aprender y atesorarla en nuestro corazón, Señor, para que se convierta en sabiduría en nuestra mente, Señor, para poder caminar conforme a tus estamentos y a tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada persona que escucha estos audios y quedamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios elige a Israel. Con Cristo de testigo hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Cristo, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Dios. Él les reveló su gloria, hizo pactos con ellos y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir sus promesas maravillosas. Abraham, Isaac y Jacob son los antepasados de los israelitas, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana. Y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas y es digno de eterna alabanza. Amén. Ahora bien, ¿acaso Dios no cumplió su promesa a Israel? No, porque todos los que nacen en la nación de Israel son en verdad miembros del pueblo de Dios. Ser descendientes de Abraham no los hace verdaderos hijos de Abraham, pues las Escrituras dicen: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Aunque Abraham también tuvo otros hijos, eso significa que no todos los descendientes naturales de Abraham son necesariamente hijos de Dios. Solo los hijos de la promesa son considerados hijos de Abraham, pues Dios había prometido: volveré dentro de 1 año y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac. Cuando se casó con Rebeca, ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que nacieran, antes de que pudieran hacer algo bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según las buenas o malas acciones que hayan hecho. Se le dijo: tu hijo mayor servirá a tu hijo menor. Como dicen las Escrituras, amé a Jacob, pero rechacé a Esaú. ¿Estamos diciendo entonces que Dios fue injusto? Por supuesto que no, pues Dios le dijo a Moisés: tendré misericordia de quien yo quiera y te mostraré compasión con quien yo quiera. Por tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo, pues las Escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón: te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por la tierra. Así que, como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Ahora bien, ustedes podrán decir: ¿por qué Dios culpa a las personas por no responder? ¿Acaso no hicieron sencillamente lo que Él les exige que hagan? No, no digan eso. ¿Quién eres tú, simple humano, para discutir para Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador: ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, ¿no tiene derecho a usar del mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura? De la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, los que preparó de antemano para gloria. Y nosotros estamos entre los que Él eligió.
ya sea del grupo de los judíos o de los gentiles. Con respecto a los gentiles, Dios dice en la profecía de Oseas: a los que no eran mi pueblo, ahora los llamaré mi pueblo, y amaré a los que antes no amaba. Y también dice: en el lugar donde se les dijo, ustedes son mi pueblo, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Con respecto a Israel, el profeta Isaías clamó: aunque los hijos de Israel son tan numerosos como la arena a la orilla del mar, solo un remanente se salvará, pues el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra sin demora y de manera terminante. Y lo mismo dijo Isaías en otro lugar: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de nuestros hijos, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Incredulidad de Israel. ¿Qué significa todo esto? Aunque los gentiles no trataban de seguir las normas de Dios, fueron declarados justos a los ojos de Dios, y eso sucedió por medio de la fe. Pero los hijos de Israel, que se esforzaron tanto en cumplir la ley para llegar a ser justos ante Dios, nunca lo lograron. ¿Por qué no? Porque trataban de hacerse justos ante Dios por cumplir la ley en lugar de confiar en Él. Tropezaron con la gran piedra en su camino. Dios se lo advirtió en las Escrituras cuando dijo: pongo en Jerusalén una piedra que hace tropezar a muchos, una roca que los hace caer, pero todo el que confíe en Él jamás será avergonzado. Bueno, con esto culmina el capítulo 9 del libro de Romanos y vemos en su encabezado que Dios elige a Israel. Hagamos un recuento desde los principios, desde los inicios en Génesis, cuando el Señor empieza y crea absolutamente todo, crea al hombre y a la mujer, y están en el huerto del Edén, están en el paraíso, y ellos desobedecen al Señor el mandato que el Señor le había dado de que no comieran del árbol que estaba en medio del huerto. De todo árbol podían comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el Señor quería ser el que tuviera el derecho o el que tuviera la oportunidad de decirnos a nosotros qué nos convenía o qué no nos convenía. Como el ser humano en ese momento no sabía qué era bueno ni malo, entonces simplemente acudía a Dios y el Señor le daba instrucción y le decía: hágalo o no lo haga, que es lo que nosotros hoy en día debemos de hacer. Ya no estar en nuestro razonamiento, sino buscando de la presencia de Dios para saber qué es bueno y qué es malo, porque el único que conoce lo bueno o lo malo es Dios. El hombre es expulsado del huerto del Edén, y cuando él es expulsado fuera de la presencia de Dios, el primer acto que hay de sus hijos, de Caín y Abel, es que Caín mata a Abel por celos, por envidia, y resulta de que empieza de ahí en adelante el pecado a enseñorearse de todo el mundo. Viene hasta el punto de que el Señor toma la decisión de hacer un diluvio, de acabar con toda la raza humana, porque dice que se arrepintió el Señor de haber hecho el hombre y escoge una familia, la familia de Noé, para que con ellos volver otra vez a repoblar el mundo. Después del diluvio viene Noé y su familia y empiezan a repoblar el mundo, pero otra vez vuelve el pecado a enseñorearse. ¿Qué nos demuestra esto? Pues simplemente que alejados de Dios solamente hay caos, solamente hay destrucción, y solamente lo que hacemos son actos de maldad, porque nuestro ser, como lo hablábamos en los anteriores capítulos, nos lleva siempre a hacer lo malo y no a hacer lo bueno. Por eso necesitamos de Dios, por eso necesitamos la guía, la dirección del Señor, porque nuestro cuerpo, nuestra mente es pecaminosa. Después viene lo que es la Torre de Babel, y es una manifestación de idolatría donde el pueblo empieza a idolatrar, a buscar un Dios, a buscar algo que lo acerque o que lo lleve hasta el cielo, y empiezan a hacer esa Torre de Babel. El Señor, como Él conoce el corazón de todos, escoge a una pareja, a dos ancianos, a Abraham y a su esposa Sara, para que con ellos empezar a escoger un pueblo que es el pueblo de Israel. Y ahí es donde lo elige. Dice: bueno, de ustedes haré una gran nación, los bendeciré y los multiplicaré, y mejor dicho, van a tener la presencia de Dios.
hace un milagro con ellos y les da a Isaac. Por medio de Isaac viene, que es el hijo de la promesa, viene lo que es el pueblo de Israel. Ahí es donde escoge. ¿Para qué? Para manifestarse ante el mundo. Mire qué bendición y qué privilegio tiene Israel al ser elegido por Dios para demostrar la grandeza del Señor. Ellos estuvieron por muchos años siempre guiados por el Señor. Ellos se alejaban porque la naturaleza pecaminosa siempre nos lleva a alejarnos de Dios, y el Señor otra vez tenía paciencia con ellos y otra vez volvía y les daba oportunidad, y así sucesivamente, pero siempre mostraban de que Dios estaba con ellos. Es un gran privilegio ser escogidos por Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué los escogió? Porque Abraham, desde un principio que el Señor lo llamó, él obedeció. Sal de tu tierra, de tu parentela. Inmediatamente agarró y salió de ahí sin saber ni siquiera dónde iba. Cuando le pidió a su hijo Isaac en sacrificio, él estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo porque él sabía y tenía fe en Dios. O sea que el padre de la fe es llamado Abraham, porque Abraham le creyó al Señor por fe de que el Señor era real y que él podía inclusive de las cenizas sacar a Isaac si él hubiera sacrificado a Isaac. Y mire que hay algo bien importante, porque el Señor con este pueblo se manifiesta y sabemos que el justo por la fe vivirá. Son los descendientes de Israel, son hijos del Padre de la fe, pero cuando ellos empiezan a caminar con Dios en el desierto, por medio de Moisés el Señor le da la instrucción, que es la Torá, que son los mandamientos, para que ellos sepan qué es pecado y qué no es pecado, y qué es lo que les conviene o no les conviene hacer, y ellos empiezan a tratar de cumplir la ley para poder ganarse esa llegada ante el Señor, esa presencia. O sea que se olvidan de la fe de su padre Abraham y empiezan a vivir por medio de los sacrificios, por medio de tratar de cumplir la ley. Y es tan triste eso, porque ellos se llenan de conocimiento que incluso empiezan a crear más leyes para ponerle al mundo, leyes que ni siquiera ellos podían cumplir. Ellos estaban esperando el Mesías. Llega el Mesías, que es Jesucristo, y la misma ley, la misma letra, dice que la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra, sin aplicarla a nuestra vida, no es simple conocimiento, pero la letra, cuando se aplica a la vida diaria, empezamos a colocarla, a meditar en ella como lo estamos haciendo hoy, y a empezar a colocar la letra en nuestra vida diaria, para que empezamos a hacer Biblias vivientes, digámoslo así, para que la Biblia sea viva en nuestras vidas. Eso se llama sabiduría, y es lo que el Señor quería. Cuando viene Jesucristo, ellos sabían y estaban esperando al Mesías, pero no lo reciben porque la letra no los dejó ver. ¿Qué pasó? El problema de ellos es que ellos rechazaron a Jesucristo, y al rechazar a Jesucristo, pues simplemente estaban rechazando la única oportunidad de llegar al Padre, de llegar al cielo. Y mire que hay algo bien importante que quiero recalcar aquí, y es que a pesar de que Abraham es el padre de la fe y era el padre de ellos, esa fe de Abraham no les sirvió a ellos para que ellos recibieran al Señor, porque es que la salvación es individual y cada persona tiene que declarar a Jesucristo como Dios y Salvador para poder salvarse. A mí no me sirve la fe de mi abuela, de mi abuelo o de los antepasados míos, así como no le sirvió al pueblo israelita la fe de Abraham. La fe de Abraham sirvió como ejemplo para ellos, para que ellos pudieran conocer y seguir el ejemplo de él, pero la salvación es individual y cada uno tiene que declarar a Jesucristo como Dios y Salvador. O sea que todos nosotros hemos pecado, todo el mundo, pero a mí no me sirve si mi mamá es salva, porque yo tengo que salvarme también a mí mismo. Yo tengo que declarar a Jesucristo como Dios y Salvador. Yo tengo que dejar de rechazarlo a él como lo hizo el pueblo de Israel y voltear la mirada a Jesucristo para que él me salve a mí. Mire que hoy nosotros somos el pueblo escogido. Qué bendición, porque mire que como el pueblo lo rechaza, el Señor abre la puerta y nosotros hoy simplemente por fe, sin necesidad de cumplir la ley, nosotros hoy somos salvos. Somos hijos descendientes del mismo Abraham, del padre de la fe, porque Abraham es el padre, dice que te bendeciré y las naciones serán bendecidas por ti, dijo el Señor Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Así que nosotros
por fe somos israelitas o somos elegidos por Dios. O sea que si tú has recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, por esa fe, por eso que tú has declarado, por lo que tú has creído en el corazón, pasas a ser un elegido de Dios y pasas a ser un hijo de Dios. Y qué bendición tenemos los que hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, porque tenemos los beneficios de ser hijo y ser herederos de Dios. Así que si tú no lo has hecho, hoy es oportunidad para que lo recibas. Recibe al Señor Jesucristo como Dios y Salvador. Pon tu fe en Él para salvación. Mire, las personas que no conocen de Dios, que todavía no han declarado a Jesucristo como Dios y Salvador, son personas que tienen temor a morirse, no saben qué va a ser su futuro. Pero cuando nosotros hemos recibido a Jesucristo como Dios y Salvador, tenemos paz, tenemos gozo. ¿Sabe por qué? Porque a pesar de que sabemos de que todos nos vamos a morir, lo más importante de todo es que sabemos de que somos salvos y vamos a pasar una eternidad con Cristo en el cielo, en la nueva Jerusalén, porque Dios lo ha prometido y creemos en su palabra. Así que esta es la oportunidad que tienes hoy de arrepentirte de tus pecados, de pedirle al Señor que entre a tu corazón y de pedirle perdón por cada uno de los pecados y de declarar que Jesucristo es Dios y que la justicia de tu pecado fue paga por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Bendito Jesús, te doy gracias por darnos la oportunidad de ser tu pueblo elegido en este día, Señor. Gracias porque por tu misericordia, Señor, hoy podemos ser descendientes de nuestro Padre de la fe, Abraham, Señor. Hoy hemos confesado, Señor, de que Jesucristo es Dios. Y por esa confesión, Señor, tú nos has hecho ese pueblo escogido, nos has declarado tus hijos, Señor. Gracias por ese favor tan grande que nos has hecho, Señor, que no merecíamos. Pero tu gracia, tu favor y tu amor permite, Señor, que nosotros podamos ser parte de tu familia, Señor. Yo te pido que bendigas a cada persona, Señor, que escucha estos audios. Que las personas que aún no te conocen, Señor, que puedan tener la posibilidad hoy, por la fe en ti, Señor, de ellos mismos declararte a ti, Señor y Dios. Te ruego, Señor, que nos bendigas el resto del día y quedamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día.